para que así iniciemos la predicación de esta mañana. Amén. Vamos a orar. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre en esta mañana. Estamos muy agradecidos de ti, Señor, por tus muchas misericordias, por todo, Señor, cuanto tú haces, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias porque nos ha dado hoy la oportunidad, el privilegio de poder adorarte por medio de nuestras oraciones, por medio de nuestras alabanzas, por medio, Señor, de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y te pido, Dios, que nos permita adorarte por medio de el escucha reverente de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra, Señor, a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos obrar y que podamos ajustar nuestras vidas a tu palabra, Señor. Haznos entender y ayúdanos, Señor, a entender que nosotros tenemos un Dios grande, que solo tenemos que creer en ese Dios que nosotros tenemos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. En esta mañana he titulado la parte que me toca de la predicación de hoy, tú tienes un Dios grande, solo tienes que creer. Como lo he titulado, vamos a leer una porción bíblica de nuestra secuencia. Ya Nancy leyó la primera parte, permítanme leer primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41 hasta el versículo 46, y dice el texto. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y subiendo acá, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Ese es el texto que pretendemos abarcar en esta mañana. Hace unos años yo fui invitado a predicar en una iglesia, y sucedieron algunas cosas parecidas a lo que a mí me sucedió una noche que teníamos un grupo de misioneros en la iglesia en La Caleta. ¿Recuerdan la iglesia en La Caleta? Teníamos un grupo misionero, estaba Jeff, estaba Brian, y Brahmi estaba recién parida, Diana estaba recién nacida, ¿verdad? Obvio. Pero a Diana, recuerden que Diana nació le rompieron el fémur, y había cierta delicadeza por eso. Y yo la tenía cargada, yo estaba en la primera fila de adelante, mientras Brian Sander estaba predicando. Yo estaba ahí delante escuchando la predicación de Brian, y de repente, contra todo lo que podían estar pensando todo el mundo, contra todo lo que podía estar pensando yo, de repente la silla en la que yo estaba sentada se abrió y se cayó. ¡Boom! En el afán de yo no dejar que la niña se diera un golpe, imagínense, haciendo malabares, casi me rompo la espalda. Caí sembrado literalmente al piso. Yo no sé qué era peor, si la risa
de los hermanos burlándose de la tremenda caída que yo me di o el dolor de espalda que luego yo tenía. Lo cierto es que desde entonces el bullying que me hacen mis hijas todavía hasta el sol de hoy. Yo me senté en una silla y recuerdo que cuando me senté en la silla, yo la verifiqué y confié que la silla me podía sostener, pero no fue así. La silla no podía sostener mi peso. Y yo estaba más delgado que ahora. Yo podía creer que la silla iba a soportar mi peso. Y por creerlo, cuando la vi, me senté en ella. Pero ¿cuál fue la realidad? Otra, no podía. La silla no tenía la suficiente consistencia como para sostenerme. Y quiero que hacer un paralelismo con eso, porque a veces nosotros andamos así por la vida, creyendo que hay cosas que pueden sostenernos y quitamos la mirada de quien realmente puede sostenernos, que es Cristo. Y olvidamos que el único, hermano, el único que puede sostenernos de manera oportuna y eficaz es nuestro único, suficiente y Salvador Jesucristo. Solo el Señor es fiel para sostenernos, porque Él tiene el poder para Él hacer lo que Él ha dicho que va a hacer y lo que Él se ha comprometido en hacer y lo que Él ha prometido que va a hacer en favor de nosotros. Cuando llega el momento de Dios obrar, Dios obra y Dios obra conforme a su misericordia, y no existe ni existirá nada que pueda detener a Dios cuando Dios quiere obrar. Simplemente porque nada ni nadie le puede hacer frente a un Dios que es todo suficiente y que es todopoderoso. Eso es tan simple porque Dios depende de Dios. Su poder está en Él y Dios solo necesita a Dios para Dios hacer las cosas conforme a su voluntad. Nosotros necesitamos a Dios. Ahora, Dios se basa en Dios y nosotros nos basamos en Él, o deberíamos. Nosotros deberíamos entender que nuestra confianza está en el Señor. Nosotros deberíamos entender que nuestras fuerzas dependen del Señor, no de las circunstancias, no de los vientos, no de lo que el mundo pueda decir. Nuestras circunstancias no están por encima del poder de nuestro Dios. Tenemos a un Dios que es poderoso. Tenemos a un Dios que es todo suficiente. Y ese Dios es nuestro Salvador. Y nosotros deberíamos confiar en Él. Simple porque Él tiene el poder y Él tiene la autoridad para Él hacer todo cuanto Él quiera. Hermano, el poder y la autoridad para Él hacer todo cuanto Él quiera. Ese es nuestro Dios. Cuando tú tienes un Dios que tú sabes que de entrada Él venció, que ya Él venció, que la tumba está vacía y que tú eres más que vencedor en Él, de entrada tú eres victorioso. De entrada solo tenemos que reír y gozarnos en la providencia del Salvador. Hermano, de entrada, ante cualquier situación, de entrada nosotros somos más que vencedores porque ya nuestro Cristo venció en el Calvario. Y nos dejó como evidencia una tumba vacía para que nosotros podamos juntarnos a celebrar la resurrección y a saber que Él es poderoso para hacer como Él ha dicho que va a hacer. Tiene todo poder, tiene toda autoridad. Y el profeta Elías era testigo de esto, del poder extraordinario de su Señor. Elías había visto a Dios obrar de una manera inexplicable. Los cuervos le llevaban el menú a Elías en la cueva de Querit. Dios pone una viuda a alimentarlo. Dios hizo todo cuanto Él quiso y utilizó los medios que Él quería utilizar para Él llevar a cabo su obra. Fíjense que yo acabo de decir que Dios utilizó los medios que Dios quería utilizar. Dios no utilizó los medios que Elías quería utilizar. Dios utilizó los medios de Dios.
Porque Dios tiene medios, Dios tiene vasija, Dios tiene instrumentos que Él usa en el momento determinado, que Él lo tiene ahí para eso. Para Él obrar conforme a su misericordia en el momento que Él entiende que Él va a obrar para que tú puedas ver la mano de Dios en tu vida. No es cuando yo quiera, no es cuando tú entiendas. Dios no va a resolver la situación cuando tú entiendas o como tú entiendas. Es en el momento de Dios, en el tiempo de Dios, conforme a su voluntad, y Él se va a valer del instrumento que menos tú estás pensando. Ese es Dios. Y en la iglesia podemos hacer un paralelismo. En la iglesia hay distintas vasijas. Hay vasija de uso cotidiano. Hay vasijas para uso ordinario. Hay vasijas para uso ocasional. Pero todas las vasijas que están en la iglesia tienen una función. Aquí no hay un creyente que pueda decir, no. A mí el Señor no me dio un don, yo no tengo ningún tipo de talento. No, tú estás aquí y tú tienes una función porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de planes y de propósitos. Y cada vasija debe procurar cumplir el rol, su rol. Y recuerdo que una vez ponía este ejemplo. Imagínense que usted vaya a mi casa. Yo lo invito a mi casa a usted para que pasemos una tarde tranquilo y después de unos chicharroncitos, lo que usted considere. Y cuando usted va a la mesa a comer, en la mesa Brahmi está sirviendo la comida y el paire que ella usa para servir el arroz es una vacinilla. Yo estoy seguro que usted no se la va, por más hambre que usted tenga, se le va a ir el apetito. Porque usted va a pensar en dos cosas. ¿Está usada o no está usada? Porque aunque es un plástico y quizás es el mismo plástico con el que se usó un paire de plástico para servir arroz, pero la función de eso no es servir comida. Así en la iglesia, cada vasija tiene una función específica. Cada creyente tiene una función específica. Tiene una labor específica que hacer dentro de la iglesia para honrar el nombre de su Salvador. Hay gente que su trabajo es orar. Que ore el que tiene que orar. Hay gente que su trabajo es predicar. Que ore y predique, porque el predicador tiene que orar también. Pero cada uno de nosotros tiene una función específica dentro de la iglesia de Cristo. Hay creyentes que creen no tener ningún tipo de función y por eso no tienen ningún tipo de compromiso con la iglesia. Hay gente que está comprometido con su trabajo porque en el trabajo le pagan y ellos van detrás de la paga. Y están comprometidos con sus trabajos, están comprometidos con su familia, y qué bueno que así sea. Están comprometidos socialmente porque quieren vender una imagen, pero no están comprometidos con Cristo, que es lo más importante y lo que trasciende a vida eterna. Lo más importante que puede tener un hombre es a Cristo, es vivir por Cristo, es vivir para Cristo y es reflejar a Cristo en su vida, en su familia, en su trabajo y en todas partes. No hay nada más importante para el creyente que reflejar a Cristo en su vida. Y si no estamos comprometidos con Cristo, es tan simple, es porque no creemos en Él. Porque yo no me comprometo con lo que yo no creo. Yo me comprometo exactamente con lo que yo creo. Lo más importante para el hombre es la salvación de su alma. Por eso dice un pastor, hermano, un predicador, que él dice que Dios no nos mandó un economista para que nos resuelva los problemas económicos, ni nos mandó un médico para que resuelva todas nuestras enfermedades. Nos mandó un Salvador, porque el problema que nosotros tenemos es de pecado. Nosotros tenemos un problema de transgresión, de violación a la ley de Dios, y tenemos una deuda eterna con Cristo, con Dios, con el Padre, y Cristo en la cruz paga mi deuda para acercarme al Padre. Ese es el problema del hombre. El problema del hombre es un problema espiritual con Dios.
Y nada, absolutamente nada, hermano, tiene más valor. Nada tiene más valor que yo cuidar mi vida espiritual, porque esto tiene que ver con vida eterna. Cristo viene a la cruz, ocupa mi lugar, paga mi deuda, paga tu deuda por tus pecados, y ahora eso me debe llevar a mí a yo tener un compromiso con el Señor, porque yo estoy tan agradecido de Dios por lo que Cristo hizo por mí. Yo soy un pecador, y siendo yo un pecador que lo único que merecía era condenación eterna, pero Él no me dio condenación eterna. Él me salvó, Él me redimió. Dios se acercó a mí y murió en mi lugar. Y yo estoy tan agradecido de eso que lo que hago es que me comprometo con su obra. Yo le amo tanto que sé bien que ese amor debe reflejarse en las cosas que yo hago. Y todo lo que yo hago, debo hacerlo para la gloria del Señor. La gente dice, sí, yo lo hago para el Señor. Y cuando tú analizas lo que hace, nos pasa como la película aquella Cristiano. Ahí no vive ningún cristiano, ¿recuerdas? Muchos lo hacen y hacen las cosas que hacen para satisfacer su ego. Porque si lo hicieran para el Señor, fuera evidente que Jesucristo es el centro de sus vidas. Que Jesucristo es el primer lugar en su vida. Y con su accionar dicen no que buscan a Dios, no que buscan el reino, sino que buscan las añadiduras del reino, y el reino para cuando se pueda. El profeta Elías sabía que tenía un compromiso, porque él tenía un Dios todopoderoso y sabía que solo tenía que creerle a ese Dios, porque ese Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Elías sabía que en la mano del Señor él podía hacer cualquier cosa, siempre y cuando ese cualquier cosa apunte a la gloria del Señor. Pero Elías sabía que su Dios no tiene límite, que no hay límite para su Dios. Y eso me hace recordar la canción de un amigo que dice un estribillo de la canción: pero ¿por qué no le han dado el Nobel de Medicina si puede curar el cáncer y también curar el SIDA? Ese médico divino tiene tal especialismo que hasta muertos resucita. Pero ¿por qué no le han dado el Nobel de Literatura si su gran obra, la Biblia, se vende como ninguna? Deben darle cada año el premio Nobel de la Paz y es el más gran pacifista que tiene la humanidad. En resumen, nada se iguala a nuestro Salvador. Y Elías sabía al Dios que le estaba sirviendo. Elías lo sabía. Y nosotros debemos saber al Dios que nosotros servimos y saber que el Dios que nosotros servimos es un Dios que es todopoderoso, es un Dios que no tiene límite, porque el cielo, aún el cielo, no puede contener la gloria, la majestad de nuestro Señor, no lo puede contener. El cielo, el universo, el vasto universo que es inmenso, no puede contener la gloria de nuestro Señor. Tenemos un Dios poderoso. Él es el gran soberano, Él es el gran creador y todo le pertenece. Por eso dice Pablo en el Nuevo Testamento que todo fue creado por medio de Él y para Él. El pueblo de Israel había olvidado que tenía un Dios grande y a un Dios poderoso. Y cuando el hombre olvida que tiene a un Dios grande y a un Dios poderoso, termina refugiándose en otra cosa que no es Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Terminaron adorando a los dioses de Baal. Terminaron siendo idólatras porque olvidaron que tenían a un Dios poderoso. Y cuando tú sabes que tú tienes a un Dios poderoso y a ti te pasa algo, ¿donde quién tú vas? Tú vas donde tu Dios y le dices: Señor, vengo a ti, mira lo que me pasa. Y tú vas con la convicción, no solo de que Dios te esté escuchando, sino que tú vas con la convicción de que ese Dios va a hacer lo mejor para ti, porque Él es capaz de cualquier cosa. Pero el pueblo de Israel olvidó que tenía un Dios poderoso. Y en ese olvidó que es un Dios, que tenía a un Dios poderoso, en ese olvido se puso a hacer cosas y le dio la espalda a Dios. Y a veces nos pasa a nosotros igual. Olvidamos que tenemos a un Dios poderoso.
Y nos refugiamos en los hijos, nos refugiamos en nuestros padres, nos refugiamos en nuestro trabajo, nos refugiamos en amigos, nos refugiamos en empleo, nos refugiamos en cuenta bancaria y olvidamos que todo eso es nada si nosotros no tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores de la mano con nosotros. Necesitamos reconocer, hermanos, que tenemos a un Dios poderoso y que cuando nos sucede algo tenemos donde acudir. Tenemos donde acudir. Cuando usted está en la calle y hay un accidente, una gente tiene un accidente, ¿sabe dónde tiene que ir? Tiene que ir a la DGC a poner, a levantar el acta, ¿sabe dónde ir? Al que les roban, sabe dónde tiene que ir a poner la querella. El que tiene un problema de tierra, sabe dónde tiene que ir a resolverlo. El que tiene un problema espiritual debe ir a Cristo, porque Cristo es la única solución que nosotros tenemos. No tenemos otra solución. Cristo es nuestra solución. Y cuando el cristiano tiene un problema, tiene el lugar donde ir. Debe ir al pie de la cruz. Debe ir a Cristo. Debe ir a Cristo. Debe ir a Cristo. El pueblo había olvidado al Dios poderoso que tenía. Y la sequía de 3 años y medio abonó la incredulidad en el corazón de estos hombres. Como suele pasar en toda situación difícil, que muchas veces las situaciones difíciles terminan robándonos la paz, terminan robándonos la fe. Y en vez de nosotros ir a nuestro Dios, nos ponemos a quejarnos, a lamentarnos, a criticar. Y vamos exactamente donde no deberíamos ir. Vamos a la persona menos indicada. Y tenemos que aprender, tal y como dice las Escrituras, que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Señor. Nosotros debemos creer en el Señor y tenemos que descansar en el Señor, porque sin Él nosotros somos nada. Absolutamente nada. Nuestro Señor está por encima de todas nuestras circunstancias. Elías congregó a los profetas de Baal, y no solo los congregó, no solo le pidió al rey que los congregara, sino que los retó. Mire versículo 20. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que responda por fuego. Ese sea Dios. Y el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Elías le dio la oportunidad a ellos porque eran más. Ellos se prepararon, ellos comenzaron a invocar a sus dioses, comenzaron a cortarse la piel. Pero Elías llamó su atención y Elías comenzó a burlarse de ellos y a decirle: vos es maduro, cuando viene a ver Dios de ustedes anda por el colmado comprando un Maví. Vos es duro, porque como es Dios, debe estar ocupado en otras cosas y no lo puede atender. Pero a mí lo que me llama la atención de esta parte de David, de Elías, perdón, es que Elías le dice a ellos: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Es como diciéndole: ustedes no pueden estar con Dios y con Baal. Haciendo un paralelismo con nosotros, ustedes no pueden ser cristianos e impíos a la vez. Ustedes no pueden ser de Dios y del diablo. Ustedes o siguen a Cristo o no lo siguen.
Ustedes o son de Cristo o son del diablo, pero no puede ser ambas cosas. Elías le está diciendo a ellos: dejen la hipocresía de ustedes decir que son cristianos, pero viven como impíos. Wow. Están claudicando. Y mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. El mismo texto dice la Nueva Traducción Viviente: entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y a los profetas en el monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y le dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si es Baal, el Dios verdadero, pues vayan detrás de él. Hay gente que quiere estar con Dios y quiere estar con el diablo, que no tienen posiciones firmes porque quieren mantener la paz entre un grupo y otro grupo y terminan sacrificando su convicción. Y cuando una relación termine sacrificando tu convicción, no es una relación buena. Si un trabajo termina sacrificando tu convicción, no es un trabajo bueno. Nada que te aleje de Dios es bueno. Todo lo que te aleje de Dios es malo. Todo lo que te haga pecar es malo. Todo lo que te haga actuar en contra de la voluntad de Dios es malo, aunque parezca bueno. Y nada que me haga sacrificar mi fe es bueno. Viene del infierno, no importa cuán bueno parezca. Porque yo debería, en primer lugar, tener a mi Señor, y todo el mundo, el que está alrededor mío, debería saber que yo soy cristiano primero y después soy lo otro. Pero me comporto como cristiano cuando me conviene y me comporto como impío cuando me conviene. Santiago capítulo 3 versículo 11 dice: ¿puede acaso brotar una misma fuente agua dulce y agua salada? Dice Santiago: hermanos míos, ¿acaso puede dar aceituna una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Y Jesucristo, hablando sobre la avaricia, en Lucas capítulo 16 nos dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará más a uno y despreciará más al otro. No se pueden servir a Dios y a las riquezas. O sea, tú no puedes dividirte entre una cosa y otra. No, es que yo soy una dicotomía. Yo soy un chin cristiano y yo soy un chin impío. No, eso no funciona. Y eso es lo que le está diciendo Elías al pueblo. Ustedes están claudicando entre estoy aquí y estoy allí. Y ustedes tienen que ser uno. O sean de Baal o sean de Dios. O sean impíos o sean cristianos. Pero tú no puedes vivir la vida: yo estoy un chin cristiano aquí y estoy un chin impío aquí. No. O eres cristiano o no eres. O sirve a Cristo o no le sirve. O vive para la gloria de Dios o vive para el mundo, para Satanás y sus deseos. Pero no puede ser ambas cosas. O eres cristiano o no lo eres. Y yo le pregunto: ¿hay gente así hoy? Dirían los de embocero, pila. Gente que se enfoca en las cosas terrenales. Gente que se enfoca solo en las cosas que le conviene. Que andan por la vida enfocados en ellos. Y creen que enfocándose en ellos creen que están sirviendo al Señor. Mateo capítulo 16 versículo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es lo que Cristo está diciendo: si alguno quiere vivir en pos de sí. No, es en pos de Cristo. Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, hablando él de Cristo en primera persona. Y mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomando su cruz y siguiéndome. O sea, no podemos pretender creernos que nosotros seguimos a Jesús, pero estamos enfocados en nosotros. El que sigue a Jesús abandona su manera de vivir, es lo que está diciendo a él aquí en este texto, y abandona su manera de vivir para vivir a la manera de Dios.
Abandona su manera de vivir para vivir a la manera de Jesucristo. Toma su cruz cada día porque es una persona que está centrada en la gloria de Dios sin importar lo que suceda. Aunque aparente ser otra cosa, él está centrado en Cristo. No importa lo que venga. Y yo recuerdo que una vez me invitaron a predicar en una iglesia en el interior no hace mucho. Y la persona que estaba predicando, usted tenía que verla. Una señora que se le veía la aureola. Se le veía la aureola en la cabeza blanca, así, de la santidad. Ella no decía, gloria a Dios. No, ella no decía así. Ella decía, oh, gloria a Dios. Porque eso transmitía una espiritualidad que todo el que estaba escuchando sentía que ella estaba cerca de Dios. Se le veía una imagen celestial. Pero al finalizar el culto, yo duré unos minutos hablando con el pastor. Todo el mundo se fue y nos quedamos hablando algunos temas sobre esa misma iglesia. Y llegó una hermana corriendo y le dijo al pastor, pastor, la hermana fulana, la que estaba dirigiendo, está en el colmado discutiendo con otra mujer. Corra, venga, que se va a armar una cosa. Y el pastor salió, yo salí detrás de él. Y ahí estaba la hermana santa, inmaculada, llena de la gloria de Dios, enfrascada en una discusión con una inconversa y diciéndole todas las malas palabras que se habían inventado y las que iban a salir en el futuro después de eso. Porque estaba profetizando. La hermana. Todo lo que usted se pueda imaginar. Eso sí, que las malas palabras eran en el nombre de Jesús. Y cuando llegó el pastor, ella simplemente, cuando lo vio, simplemente lo que dijo fue, el diablo cree que va a jugar conmigo. Una pose. Cuando tú analizas eso, y tú analizas lo que tú viste en la iglesia, tú vas a llegar a la conclusión de que ella tenía una pose. Ella no era lo que aparentaba. Ella estaba aparentando ser una cosa, pero en la calle es otra cosa. Eso no es ser cristiano. El que es cristiano y es de la misma forma en la iglesia, en su casa, en el trabajo, en la calle, cuando está conduciendo, cuando va caminando, cuando va haciendo ejercicio. Es la misma persona. Como quiera que tú lo tires, es la misma persona. Porque tú no puedes ser espiritual en la iglesia y en la calle un demonio. O eres o no eres. O vive como cristiano o no vive como cristiano. Pero no puedes vivir en un sitio como cristiano y en otro sitio como inconverso. Eso no es posible. Un chin de uno y un chin del otro. Es lo que está diciendo la escritura. O eres o no eres. O yo no sé si usted ha escuchado gente decir, yo no me he convertido, pero yo no le hago mal a nadie. Yo al que no le puedo hacer un bien, no le hago un mal. Como que si la salvación dependiera de lo que nosotros pudiéramos hacer. La salvación se trata de lo que hizo Cristo en el Calvario, no de lo que nosotros pudiéramos hacer. Porque si dependiera de nosotros, todos estuviéramos perdidos. Quien pagó nuestra deuda por nuestros pecados fue Jesucristo en la cruz. Quien nos escogió a nosotros en el pasado eterno fue el Señor. Y nosotros necesitamos al Señor para salvarnos. Los profetas de Baal no tuvieron ningún tipo de resultado. Su Dios no respondió. Entonces Elías nos dice el texto que invocó el nombre del Señor. Y cuando Elías invocó el nombre del Señor, descendió fuego del cielo, consumió todo el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, lamió el polvo del piso y quedó demostrado en Israel que no hay Dios como el Señor. Quedó demostrada la gloria del Dios de Elías. Elías degolló a todos los profetas. Y cuando Elías degolla a todos los profetas, entonces es cuando sucede lo que el texto que leímos, que entonces que él le manda a decir al rey acá, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. ¿Y se estaba escuchando la lluvia? No se estaba escuchando nada. Había más silencio que cuando yo hago una pausa, que no escucho nada, solo el abanico. Había menos silencio porque no había abanico prendido.
no se escuchaba nada. Para ver la mano de Dios obrar, hay que tener fe. Tú tienes un Dios grande, tú tienes un Dios poderoso, pero tú necesitas creer en ese Dios grande y en ese Dios poderoso. Es necesario que el que se acerca al Señor se acerque creyendo que Él es galardonador de lo que le buscan. ¿Qué necesitamos creer? ¿Qué necesitamos creer? Necesitamos creer que tenemos a un Dios poderoso, que Él puede hacer todo lo que Él quiera y ha determinado hacer. Y que no son los recursos, es el Señor. No son los medios, es el Señor. No es lo bueno que sean los medicamentos los que me ayudaron a recuperarme. No, es la misericordia de Dios que ha sido buena para conmigo. Es que mi Dios es misericordioso. El del profeta subió al monte como el profeta le dijo. El profeta, cuando baja le dice al profeta, yo no veo nada. Es un solazo que hay. ¿De dónde a ti se te ocurre que va a llover? Me imagino yo el profeta, el criado pensando. Y la séptima vez el criado le dice, yo veo una nube como de la palma, del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Mire, eso es la palma de una mano. Imagínate, él se sube en la montaña y logra divisar por allá una nubecita. Una nubecita del tamaño de la palma de una mano, una nubecita. Algo insignificante. Algo que sin sentido. No era una nube, era una mini nube. Ellos no estaban necesitando una mini nube, ellos estaban necesitando un cielo repleto de nubes y que caiga agua a cántaro. Y él va, yo me imagino que depresivo, y le dice al profeta, una nubecita como del tamaño de la palma de una mano. Pero cuando el profeta escucha, hay una nubecita como del tamaño de la palma de una mano, le dice, dile al rey que corra, que va a empezar a llover. Oh, gloria a Dios. Es que el profeta sabía que la solución no estaba en las nubes, estaba en el Dios que había enviado esa nubecita. La solución no estaba en lo que él podía ver, estaba en la gloria de ese Dios todopoderoso que él tiene. Y yo me imagino la cara del criado, que va a qué. ¿Cómo que corra? Pero con eso. Que corra, que se va a mojar. Si no corre rápido, se va a mojar. Pero la nube es muy pequeña. Sí, es verdad, la nube es pequeña. Pero el Dios de la nube es un Dios grande e inmenso. Es un Dios grande y poderoso. No mira la nube, no mire la nube, mira a Dios. No mira el problema, mira a Dios. No mira la crisis, mira a Dios. No mira el problema ni la circunstancia. Mira al Dios poderoso que tú le sirves. Hermano, las distintas situaciones que podamos padecer, que podamos tener, podemos nosotros ver cosas pequeñas que puedan ir surgiendo y que nos puedan dar cierto alivio. No mire cosas pequeñas, mira a Dios. Porque la solución está en Dios, que va a usar como instrumento lo que Él quiera para Él glorificarse y para que su nombre sea exaltado en tu vida. El Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. El tamaño de la nube para Elías no era importante. Para Elías era importante que había por lo menos algo y que su Dios iba a hacer algo con eso. ¿Qué? Él no sabía, pero Dios iba a hacer algo. Hermano, Elías tenía fe. Y Elías estaba concentrado, pero no concentrado en la nube. Estaba concentrado en Dios. Estaba centrado en su Señor y sabía que su Señor era capaz de cualquier cosa porque Él ya lo había visto obrar. Hermano, no miremos las situaciones. No miremos los problemas. No miremos las crisis. Miremos al Dios que está por encima de nuestros problemas, al Dios que está por encima de nuestras crisis, al Dios que está por encima de todo, porque ese es nuestro Dios.
A veces nosotros creemos que Dios va a obrar de una manera y pasa algo y decimos, ok, Señor, mira, yo quiero que tú hagas esto y haga esto y haga esto. Y le decimos a Dios la ruta que Dios debe tomar para Dios solucionar el problema. Y Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y usa los instrumentos que menos nosotros nos imaginamos para que al final la grandeza y la gloria sea para Él. El Señor no se sorprende con nada. La forma en la que nosotros podamos ir donde el Señor no lo va a sorprender, no lo va a hacer doblegarse, porque Dios, que es nuestro Dios, es un Dios de planes y de propósitos, y Él va a obrar conforme a su misericordia y va a obrar conforme a su voluntad. ¿Qué era lo lógico aquí cuando Elías ora? Que cuando él le dice al criado, sube a ver al cielo, que cuando el criado suba, todo el cielo esté oscuro, lleno de nubes, a punto de llover. Pero el Señor mandó una nubecita para que el profeta ponga en función su fe. El Señor no nos va a resolver las situaciones porque nosotros tenemos que poner en función nuestra fe. Y tenemos que entender que nosotros somos dependientes del Señor. Nosotros dependemos del Señor. Tenemos que descansar en Él. Tenemos que descansar en su providencia. No importa lo que podamos estar atravesando. No importa lo que necesitemos. No importa el tamaño de la nube. Tenemos a un Dios poderoso que va a obrar conforme a su misericordia. Ante cualquier situación, ante cualquier problema, ante cualquier crisis, nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Hermano, tú tienes un Dios que es el Dios de lo imposible. Y cuando todos estén viendo calamidad y cuando todos estén viendo penumbra, tú estás viendo la gloria de Dios que se va a manifestar por medio de cualquier cosa, porque tu Dios es poderoso para orar. Y ahí es que la gente dice, este tipo está loco. Cómo él se ríe en medio de la situación en la que está viviendo. Cómo ella se goza en medio de eso. Bueno, se ríe y se goza porque sabe que depende de un Dios poderoso. Depende de un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa para la gloria de su nombre. Y como lo sabe, descanse en Él. Y como lo sabe, sabe que no importa lo que pueda hacer, que lo mejor que puede hacer es quedarse tranquilo y ver la gloria de Dios obrar en medio de las crisis, ver la gloria de Dios obrar en medio de las situaciones, ver al Señor obrar a nuestro favor, porque Él lo va a hacer conforme a su misericordia. Descansemos en el Señor. Hermanos, meditemos en esto y descansemos en la providencia de nuestro Señor. Nosotros no confiamos en médicos. Nuestra esperanza no está puesta en gobernantes. Nuestra esperanza no está puesta en ningún ser terrenal. Nuestra esperanza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es capaz de hacer todo cuanto Él quiera para la gloria de su nombre. Ese es nuestro Dios. Hermano, ese es tu Dios. Y si ese es tu Dios, ante las situaciones adversas, levántate victorioso porque ya has vencido, porque tu Cristo venció. Gloria a su nombre. Somos vencedores, hermano. Y no dejemos que el mundo por allá con su cháchara nos haga creer lo contrario, hermano. No, nosotros somos vencedores. Aunque estemos pasando lo que estemos pasando, Dios va a obrar, Dios se va a manifestar, Dios va a hacer. Nosotros vamos a ver su gloria y lo vamos a ver, hacer su gloria y nosotros beneficiarnos de ese Dios hacer su gloria, porque al final es para la gloria de su nombre y nosotros somos para la gloria de su nombre. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos entender que tenemos que poner la mirada en el Señor. Que no miremos los problemas. Tenemos que hacer un pago y la cuenta está vacía. No mire la cuenta. Tú tienes un problema de salud y ya los resultados dicen que la situación está difícil. No mire los resultados. Mira al Dios que es poderoso y que es capaz de hacer cualquier cosa y que tiene planes contigo, porque Él va a obrar conforme a su misericordia y conforme a su voluntad. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos entender que somos de Dios y que con nosotros está el león de la tribu de Judá. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros dependemos de ti, que nosotros confiamos en ti, Señor. Ayúdanos a entender quién tú eres para que nuestra fe pueda estar fortalecida, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, tu gloria, para que nosotros podamos entender que ante cualquier circunstancia tú estás por encima de lo que sea que nos pueda estar sucediendo. Ayúdanos a meditar en ti, Señor. Ayúdanos a entender que somos dependientes de ti. Ayúdanos a entender, Señor, que te necesitamos, que tú eres lo único que necesitamos con carácter de urgencia. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra dependencia de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.